en los 80, ¿cómo fue este primer contacto, por así decirlo, con el mundo de las drogas? ¿Cómo fue? Yo en mi caso, yo no empecé con la heroína, yo no fumaba, yo no empecé como la mayoría fumando hachís y todo esto. Un amigo de aquí del pueblo, pues un día me dio a conocer las anfetaminas que se vendían entonces y ese fue mi primer contacto durante una corta temporada, poco tiempo, porque enseguida, además de que lo retiraron del mercado, había dos anfetaminas que eran las que solíamos utilizar, Bustaiz y Minilip. Las retiraron del mercado porque pues, el gobierno vio lo que estaba pasando con esa medicación y las retiraron. Porque eran legales, entre Sí, comillas. sí. ¿Esto en qué año estamos hablando? 80, no, Más o menos. Tampoco. 80. Porque ¿de qué quinta 80. eres? Yo nací en el 66, entonces tenía 14, en el 80. Buah, increíble. Entonces, Con 14, exactamente, fue cuando sucedió esto. y de ahí pues vamos a llamarlo flojas, una época de drogas flojas, blandas. ¿Qué empieza a pasar en la sociedad con toda la heroína? ¿Cómo aparece la heroína? ¿Cómo lo viviste tú, digamos, ese contexto social en el que aparece de repente la tan famosa heroína? Yo lo digo siempre cuando se habla de este tema. Yo el primer contacto, la primera vez que oí hablar de la heroína fue el día que la probé. Yo no había oído hablar de la heroína, o si yo lo había oído, no. No prestaste atención. Sí, no presté atención. Cuando se retiró del mercado las anfetaminas estas, pues el mismo chico que me las proporcionó al principio fue el que me dijo, ahora si quieres, lo que podemos hacer es comprar un día cada caballo. Y yo, por aquel entonces, que era el bueno de la familia y que no me gustaba ser el bueno de la familia, me gustaba más la gente que veía más echada para adelante y más de esto, pues dije, pues vale, pues vamos a probar la heroína. Sí, que no tenías... Y ese fue el comienzo y el primer día de contacto. Claro, porque ahora la perspectiva nuestra te dicen, sabes lo malo que es, sabes todo lo que ha pasado, tal, pero claro, a vosotros os pillaba de nuevas, veníais Yo no tenía de ningún cero. conocimiento en aquel entonces. De hecho, no tenía, ni siquiera tenía noción de ello. Sí, de repente un día te dijeron, ¿quieres probar esto? Tienes que pensar, cuando yo lo probé por primera vez, cuando yo consumí heroína las primeras veces, yo no había cumplido aún 16 años. Con 15 consumí las primeras veces esnifado por la nariz y antes de cumplir los 16 yo ya me estaba pinchando. Y luego, claro, ¿fue como la moda de aquel entonces o por qué de repente la bola se hizo tan grande y afectó a tanta gente? ¿Se puso muy de moda? Luego entiendo que era muy adictivo. Yo creo que los años 80 tienen lo bueno y lo malo. Cuando murió Franco, en el 75, España fue una maravilla, o sea, fue una pasada en todos los sentidos. Pero esa maravilla también tenía una parte oscura y una parte mala, y era la droga. Y en este caso la que tocó fue la heroína. Yo creo que fue parte de eso, nada más. Parte de la apertura de España a... Sí, que de repente empezó a entrar, ¿no? Supongo empezó a entrar cantidad ingente de droga. Lo mismo que entraron movimientos musicales maravillosos y deportivos y tal, pues también entró esta puta mierda. Claro, porque tú crees que la droga entró vinculada, digamos, a alguna tendencia social, pues como los punkis o este tipo de... Eso es una cosa que siempre se plantea y que siempre le da muchas vueltas. No sabría decirte, Toño. ¿No crees que vaya de la mano una cosa con la otra? No tiene por qué. Yo tengo conocido a mucha gente. Mira, de hecho, la droga te termina por apartándote de todo, incluida la música. O sea, yo cuando he escuchado y he disfrutado de la música y de conciertos y tal, ha sido cuando no he consumido. Cuando consumes no quieres otra cosa que consumir. Y lo demás no te importa nada. No importa nada en absoluto. Yo no creo que sea... que se les deba atribuir el
el proliferar la heroína o ninguna otra droga con la música, ni con movimientos musicales, ni nada de eso. No lo pienso. Entonces, ¿por qué crees que la heroína fue tan popular en su día? Quizás por la capacidad, porque fuera tan adictiva y que uno iba probando y ya no salía. ¿Cuál crees que Yo fue creo que fue el momento. ¿Cuál crees que fue el motivo para que fuera el momento social, el momento social, una cosa llevó a la otra? El momento social. Aquí yo creo que hay que distinguir dos cosas distintas. Normalmente en las ciudades todo el problema de heroína estaba en los suburbios, en las periferias. ¿Dónde? Pues donde no había trabajo, donde había mucho paro, donde había familias muy desestructuradas, una vida muy desestructurada, Aquí en los pueblos es distinto. Aquí en los pueblos... Yo, por ejemplo, en mi caso, la verdad es que no sabría tampoco. Llevo muchos años, toda una vida pensándolo y no he llegado a ninguna conclusión. Yo, como te digo, era el bueno de la familia y no me gustaba ser el bueno de la familia. Y ese es mi caso concreto. Supongo que habrá distintos caminos que nos llevan a la gente a este tema, ¿no? En mi caso, ese fue el comienzo. Claro, y una vez, digamos, pasas este comienzo, ya no hay vuelta atrás. Bueno, sí que ha habido vuelta atrás, pero... Sí, pero ya tarde. Una vez entras ahí, ¿cómo empiezan a pasar las cosas? Es decir, ¿cuál es el proceso que tú pasas una vez estás enganchado? Dentro de lo que se pueda contar, empiezas, lo que te enganchas. Empiezas, a ver, lo del enganche no es tan rápido como la gente, como suelo escuchar por ahí, por lo menos cuando empiezas. Empiezas, un organismo joven, no es tan fácil de decir, tan extremante. Eso no existe. O sea, primero te tiras mucho tiempo consumiendo por gusto. Y se pasa mucho tiempo hasta que un día de verdad empiezas a sentir la necesidad física o incluso la psicológica que viene antes que la física. Sí es verdad que una vez que ya has sido adicto, no sé por qué, a partir de entonces sí que consumes una vez y la has cagado, la has jodido. Yeah. Pero al principio no es tan... Al principio es pues, por simple diversión, por simple gusto, por ser de los guays de la cuadrilla, de los guays del pueblo. Yo me tenía aquí mi cuadrilla normal y corriente. Y en esa cuadrilla entramos en la heroína, pues un pequeño grupo, varios. El resto no lo hicieron. Teníamos la misma vida, llevábamos el mismo... Yo creo que el problema está dentro de la cabeza de cada cual. En mi caso concreto, lo que te digo, me gustaba más la gente que... los guays, los malotes, Eso es.